más allá de que van a seguir entrando en los próximos minutos, vamos a arrancar para ser puntuales. Y voy a, bueno, le vamos primero a agradecer a Eduardo Luciano. No sé en realidad cuál de los dos nombres es el que realmente usás, porque tenés a su vez un sobrenombre que no lo vamos a inmortalizar en esta grabación. Y le agradecemos porque, bueno, está en México, así que siempre cuando uno trabaja con diferencias horarias, tiene algunos inconvenientes, ¿no? Porque es muy difícil que sea horarios que convengan a todos, así que desde ya muchas gracias. Y con ustedes hoy les voy a presentar, tenemos en esta jornada, en esta conferencia virtual, que es la primera de este, bueno, voy a frenar un minuto porque siguen entrando demasiados, que es la primera de este segundo semestre, al doctor Eduardo Luciano Tadeo Hernández. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Hizo su maestría en el Colegio de México, la maestría en estudios de Asia y África, con especialidad en Corea. Además, ha estado en Corea de intercambio en la Universidad de Corea y estudió su licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En la actualidad está trabajando en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, donde dicta materias relacionadas con teoría de las relaciones, con cultura, globalización y por lo que he visto con bastante de los temas que hoy nos va a presentar en esta conferencia, que para todo el ciclo de conferencias que venimos haciendo ya desde antes de la pandemia, en realidad con algunas conferencias presenciales y después ya virtualizadas desde 2020, es la primera vez, a pesar de la importancia que sé que tiene para muchos de nuestros alumnos, de las diplomaturas y egresados que realmente tienen un gran interés en los temas relacionados con el género y la diversidad sexual en Corea. Es la primera conferencia sobre este tema que tenemos. Y bueno, la conferencia se titula Disidencia sexual, activismo y crítica cultural en Corea del Sur. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eduardo Luciano, o como quiera que te llamemos, y muchas gracias por, por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Bienvenidos a todas y todos. Para mí es un gran placer poder tener esta oportunidad de conversar sobre un tema que me interesa y sobre el que he estado trabajando además ya desde hace algunos años y además hacerlo con este foro tan plural, además internacional, ¿no? Qué motivante tener esta oportunidad de conectarnos así. Eh, bueno, como ya lo ha dicho Pilar, pues yo me encuentro en la Ciudad de México y desde este espacio situado, aunque yo no soy de la Ciudad de México, debo decirlo, soy más bien de un lugar más cerca del Golfo de México, tengo un interés, diría yo, genuino por entender el papel que tienen las minorías en general en la construcción de las sociedades, pero también en observar los agenciamientos, en observar cómo estas diferentes minorías eh, inciden de alguna manera contrarrestando dinámicas de opresión, de violencias y otro tipo de obstáculos que se encuentran en el camino, ¿no? De hecho, por eso me pareció muy importante, porque creo que además que es un tema que resuena para nosotros desde América, Iberoamérica, la cuestión de género como una preocupación académica cimentada en una realidad social compleja, ¿no? Al igual que sucede en Iberoamérica, con matices por supuesto, veremos que en el caso de Corea del Sur hay también retos significativos, específicamente vinculados con la cuestión de género, que cada vez se asoman más como preocupaciones que podríamos quizá leer como parte de los legados de todos los acontecimientos políticos, culturales y económicos que empezaron a gestarse sobre todo en el siglo XX. Pero bueno, para acompañar esta conversación, voy a presentarles una serie de imágenes y una serie de reflexiones que espero sirvan para poner en perspectiva cómo es posible acercarnos al estudio de las minorías sexuales, particularmente en Corea del Sur, y en ese sentido, qué implicación tiene optar por esta comunidad, digamos, para analizarse de forma crítica.
Estoy seguro que probablemente algunas y algunos de ustedes ya han tenido algún tipo de experiencia en relación con, digamos, con esta comunidad, ¿no? La comunidad LGBTQI+, que para quienes quizá no lo sepan, se refiere justamente a un colectivo en el cual están representadas tanto orientaciones sexuales como identidades de género que no necesariamente caben dentro del sistema cis heteropatriarcal, diríamos en el caso coreano también patrilineal, ¿no? Que ha configurado a esta sociedad y por tanto también ciertos roles a nivel social que se espera cumplan quienes son parte de ella, ¿no? Eh, en ese sentido, me parecía importante centrarme en el caso de Corea del Sur, porque para mí es claro que la narrativa, o el discurso más bien en torno a lo surcoreano, está muy marcado por la agenda todavía del éxito, del desarrollo, está muy condicionado también por la solidez que tiene su democracia. Hoy en día se habla inclusive de calidad democrática como un estadio importante dentro de ese proceso de consolidación política, y esto tiene implicaciones para cómo se proyecta Corea del Sur en el exterior, ¿no? Si yo les pregunto si Corea del Sur es un estado en donde hay un gobierno que respeta los derechos humanos, probablemente la respuesta inmediata sería que sí, ciertamente, ¿no? Y veremos aquí de qué manera el gobierno surcoreano ha tejido, en efecto, compromisos internacionales que se vinculan con los derechos humanos, y en ese sentido vamos a ver también cómo hay matices sobre, en la práctica, cómo esos compromisos se alcanzan o no, particularmente considerando a la disidencia sexual. Bueno, antes de partir y profundizar sobre diversos temas que me interesa tocar, es necesario, me parece, partir sobre la discusión de en dónde se encuentra a nivel académico este tema de la disidencia sexual, digamos, trabajado, elaborado. Los estudios, por supuesto, que empezaron a tratar estos asuntos, nosotros los hallamos más bien a partir de la década de los 90 con mucha mayor precisión, ¿no? Y veremos que sobre todo son estudios que estaban enfocados en temas como, por ejemplo, la homosexualidad en particular, ¿no? O sea, las condiciones de vida, las identidades, ciertas prácticas, sobre todo de homosexuales, ¿no? De hombres en particular, que se vinculan en términos de orientación sexual con otros hombres. Pero no había sido, digamos, esta agenda tan amplia para hablar de otros integrantes de las minorías sexuales, sino hasta más bien entrado el siglo XXI. Aquí tengo solamente una referencia que ustedes después podrán consultar, que es la de 1996, de Song and Icar, quienes hablan particularmente de los hombres gay coreanos o con identidad coreana en los Estados Unidos, centrándose más bien en cómo tienen o no acceso a ciertas condiciones sociales, ¿no? Que les permiten avanzar en sus procesos de desarrollo personal. Pero a partir de los 2000 encontramos preocupaciones, yo diría, más ampliadas acerca de las disidencias sexuales. Uno de los ejemplos es esta investigación producida justamente en el año 2000 por la Korean Foundation of Human Rights, o la Fundación Coreana de Derechos Humanos, quien escribe un informe acerca de la opresión cotidiana de las minorías, particularmente de la disidencia sexual en Corea del Sur, ¿no? Empezando a encontrar ya desde entonces que había una situación a nivel interno en Corea del Sur que no garantizaba que el colectivo LGBTIQ+ pudiera tener una vida, digamos, a nivel social satisfactoria, ¿no? Porque había un costo muy grande desde el simple hecho de asumir una identidad sexual, una orientación de género, una identidad de género, perdón, orientación sexual distintas a la norma.
Obviamente se fue especializando la investigación sobre esta temática. Encontramos más adelante, por ejemplo, un texto sobre la homosexualidad en un contraste entre la etapa antigua coreana, inclusive con referencias al periodo de Shilla, que fue uno de los tradicionales reinos coreanos, digamos, hasta en el siglo IV al siglo VII, estuvo presente una Shilla unificada, y bueno, en parte, brevemente, este texto habla sobre el asunto, solo para ayudarnos a conocer que el tema de la disidencia sexual no es un asunto de la Corea moderna, ¿no? Es a lo que voy, sino ya está presente y se encuentran de alguna forma ciertos registros desde la historia antigua de Corea, ¿no? Inclusive desde la historia de estos reinos famosos que son los llamados tres reinos coreanos. Pero bueno, eventualmente la investigación se ha fortalecido y se han integrado temáticas vinculadas con los procesos de democratización, como es el caso del texto de Yong-Sik Bong, que particularmente habla de una consolidación política de los movimientos de la disidencia sexual desde los 90 hacia adelante, que coincide con el periodo de transición a la democracia de Corea del Sur. Ya de manera más actual, ustedes seguramente van a conectarse bastante con estas temáticas, la conversación se amplía y la pregunta empieza a ser, ¿cuál es la representación de la disidencia sexual? Pero para ello se utiliza el discurso de lo queer, ¿no? Como un elemento presente y vital para la reflexión académica. Y lo queer además, no digamos por sí solo, sino en referencia con procesos que suceden en la cultura popular, ¿no? O sea, como en el cine, como en otros espacios o creaciones audiovisuales, se empieza a generar una cierta identidad queer coreana que busca igualmente cuestionar el status quo a nivel social. Y es por eso que hoy en día también se habla mucho más recientemente de la Corea queer como un enfoque analítico. Entonces, bueno, como ustedes ven, aunque este es un muy sucinto, muy rápido panorama de lo que se ha escrito en torno al tema, queda claro que la evolución también de esta discusión ha estado conectada con otras preocupaciones internacionales, ¿no? O sea, ¿qué quiero decirles? Que también en la discusión académica sobre las disidencias sexuales, no es que Corea del Sur haya producido conocimiento aislándose del mundo, ¿no? Sino claramente en conversación con teorías que van surgiendo desde la ciencia política, desde los estudios culturales o desde los estudios de género, ¿no? Ahora, dentro de este esquema, pueden ver que la mayoría de la atención se ha centrado particularmente en lo que yo podría llamar dos Coreas, ¿no? Al menos. Corea del Sur, por un lado, y la diáspora coreana, o sea, las personas de origen coreano que de alguna forma en algún momento se trasladaron a vivir en otro espacio y ahí se quedaron, ¿no? Para ponerlo de manera simple. Y sobre todo la diáspora coreana en Estados Unidos, ¿no? Han sido como los temas de atención. Sobre Corea del Norte, en realidad hay muy poco o casi nada escrito sobre el tema de la disidencia sexual, ¿no? Y esto tiene que ver también con la dificultad de llevar a cabo un proceso de investigación en un país donde además se desconoce o más bien se niega que haya homosexualidad hacia el interior, ¿no? O sea, eso de entrada creo que es una situación que ayuda a complejizar el estudio de Corea del Norte. Pero bueno, un poco por esto es que yo me he centrado justamente en el estudio de Corea del Sur, he escrito algunas cosas que se vinculan con esta temática y particularmente hoy de esta discusión, lo que yo quisiera rescatar es justamente cómo se conecta ya en un momento más contemporáneo el asunto de la disidencia sexual con el discurso, por un lado, de derechos humanos que mueve o promueve el gobierno surcoreano y por otro, con el activismo o la respuesta que dan diferentes sujetos, personas en Corea del Sur, sí, como una respuesta a los acuerdos no cumplidos por parte del gobierno. Entonces, bueno, tres, perdón, los que voy a estar tocando. Primero, insistir en una dimensión interméstica del discurso sobre derechos humanos, o sea, cómo a nivel nacional
hay toda una discusión sobre la importancia de adoptar medidas para favorecer mejores condiciones de vida de las personas en general en Corea del Sur, y cómo hay también una intención de acercarse a generar compromisos internacionales, pero al mismo tiempo hay una situación crítica del colectivo LGBTQ+ en este país, y finalmente una respuesta desde los activismos surcoreanos, ¿no? Para este último punto voy a tocar 4 temas: la importancia de la noche, la importancia de la marcha, del cine y del performance, como parte de los elementos o herramientas, vamos a decirlo así, del activismo cultural en el caso de la sociedad surcoreana. Seguro se sorprenderán un poco al plantear el tema del discurso sobre derechos humanos y presentarles las imágenes de estos 3 personajes políticos que no se identifican, han sido vitales y muy importantes para Corea del Sur, ¿no? Ahorita se los presento, si es que no los conocen. Mientras tanto, déjenme plantearles que el discurso de derechos humanos como lenguaje político en Corea del Sur empieza a tomar relevancia también después de la transición democrática hacia finales de la década de los 80 del siglo XX. Particularmente ya en la década de los 90 empiezan a consolidarse institucionalmente distintos acercamientos que intentan proteger de alguna manera a los individuos desde esta perspectiva, ¿no?, de los derechos humanos. Es así, por ejemplo, que Corea del Sur, desde esa década, desde 1990, firma algunos pactos internacionales vitales para avanzar el tema, ¿no? Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de alguna forma abonan, digamos, a la protección de los derechos humanos en el país. A esto se suman otro tipo de adhesiones e instrumentos internacionales para abonar en general a la perspectiva de género, así, ampliamente. Por ejemplo, la adhesión del país a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como la CEDAW, que es importante, o sea, porque también en el sentido de la disidencia sexual, la CEDAW ya contempla las mujeres en un sentido plural, ¿no? No solamente en un sentido estrictamente cis heteronormativo, ¿no? Y por eso me parece relevante, ¿no?, esta firma del gobierno surcoreano. Eventualmente ha habido otros compromisos internacionales que se han avanzado a través de la firma de diversos acuerdos, y es donde paradójicamente estos 3 personajes políticos que ahora les menciono resultan relevantes para nuestra conversación. El primer personaje político que observan es No Mu-hyun, ¿no?, quien estuvo en el poder entre el 2003 y 2008 en Corea del Sur, y quien se identificaba mucho más con el ala de las izquierdas, vamos a ponerlo así, en el ámbito de la política surcoreana. Con él, por ejemplo, se da justamente esta firma del CEDAW, que ya les comentaba en algún momento, que me parece, sienta un precedente importante para avanzar los temas de género en el país. Sin embargo, es en el gobierno de Lee Myung-bak, la siguiente figura política que ustedes observan, quien estuvo entre el 2008 y el 2013, que se da por parte del gobierno surcoreano un voto a favor en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la resolución 1719 sobre derechos humanos y sobre todo para la protección de personas con orientación sexual e identidad de género distintas, ¿no? Este compromiso internacional o este respaldo en el Consejo de Derechos Humanos por parte del gobierno de Lee Myung-bak contrasta con el propio discurso político del presidente, quien, así, sin más, dijo que, por ejemplo, la homosexualidad era simplemente anormal, ¿no? Ahí es donde encontramos un primer indicio de cómo al interior, a nivel nacional, en el ámbito político, hay posturas sumamente conservadoras, inclusive por parte de los líderes políticos surcoreanos,
y cómo en el exterior, sin embargo, el mensaje es de gran sutileza, de gran compromiso internacional, inclusive con las minorías sexuales. Algo similar sucedió en el gobierno de Park Geun-hye, quien estuvo entre el 2013 y 2017, que también pertenecía a un partido conservador, en donde se votó a favor en su gobierno otra resolución en el Consejo también de Derechos Humanos, la resolución 2332, una resolución enfocada en buenas prácticas y estrategias para eliminar, y aquí resalto, la discriminación, y déjenme subrayar, la discriminación y la violencia por orientación sexual e identidad de género. ¿Por qué lo estoy subrayando? ¿Por qué la palabra discriminación es tan importante? Porque a pesar de que hay un compromiso internacional por parte del gobierno surcoreano, todavía no existe hasta este momento una ley antidiscriminación en el país, ¿no? Todavía no se hace efectivo ese compromiso en el Estado surcoreano. Entonces la pregunta es, ¿a qué jugamos cuando hablamos de derechos humanos en el caso surcoreano, ¿no? ¿Es acaso, es donde me pregunto, el discurso de los derechos humanos también un mecanismo para presentar una buena imagen del gobierno en el exterior, relacionada con la propia imagen del éxito económico y de la solidez política y democrática? Eh, y en ese sentido es más una estrategia de promoción y no tanto de adopción de compromisos reales que se trasladen a nivel nacional en medidas concretas. Pues bueno, es parte justamente de la discusión que podemos llevar a cabo. Lo cierto es que a pesar de que existe este discurso sobre derechos humanos, hay una situación, o varias más bien, particulares en las que se encuentra el colectivo LGBTIQ+ en Corea del Sur. De entrada, me parece que hay tres elementos principales que nos ayudan a observar ciertas dificultades en la sociedad surcoreana. El primero yo lo llamaría una dimensión sociocultural, ¿no? Claramente encontramos que hay un legado de carácter neoconfuciano que se fue gestando con una visión donde la dimensión patrilineal, ¿no? Es muy importante, también donde la piedad filial resulta un factor de la mayor relevancia para la sociedad surcoreana y por tanto donde la figura del primogénito varón, ¿no? Es fundamental justamente para hablar de ese desarrollo familiar en Corea del Sur. Esta dimensión no confuciana, aunque podríamos pensar que claro que se ha transformado, ¿no? No es lo mismo la dimensión no confuciana en el periodo de la última dinastía de Joseon a el neoconfucianismo después de haber atravesado el colonialismo japonés y la modernidad a la que se sometió Corea del Sur. O sea, no es ese mismo neoconfucianismo del, digamos, del siglo XVIII, pero hay rezagos donde claramente justamente la idea del mantenimiento de ciertos roles sociales son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, les decía, el hijo varón primogénito tiene un lugar fundamental que tiene que ver también con los rituales de veneración a los ancestros, ¿no? Y que está vinculado también con la cuestión de la descendencia, que cuando hablamos de la disidencia sexual se convierte en algunos casos en un problema, ¿no? Desde esta perspectiva. Ahora, aunado a esto, imagínense que esta visión no confuciana era muy importante también como un elemento identitario, yo diría inclusive del nacionalismo coreano. Hay un nacionalismo coreano que tiene que ver con preservar una nación que se cree intacta desde hace miles, ¿no? de años. Y es el nacionalismo Minjok. ¿Qué pasa cuando de repente se rompe la posibilidad de seguir con la descendencia y seguir con esta lógica patrilineal desde la línea neoconfuciana y nacionalista? Pues claramente parece que hay un atentado contra la nación, ¿no? Un atentado contra este legado cultural. Y eso significa necesariamente un problema, ¿no? Eh, Me parece que en cierta parte no es lo único que explica esta situación de constante discriminación a la que se ven sometidos los sujetos LGBTQ+ en Corea del Sur, pero es un elemento que sí tenemos que considerar
para llevar a cabo esta reflexión. Hay otro elemento que, digamos, se vincula con el anterior, que es el elemento religioso propiamente. Ustedes saben que en general, en la sociedad surcoreana, hay una mayoría, aproximadamente 56% de personas, según datos del 2015, que no profesan una religión, ¿no? Pero hay un 44% aproximadamente que sí profesa religiones. ¿Cómo están las estadísticas frente a quienes profesan, religiones en Corea del Sur? El primer lugar lo ocupan los protestantes con un 45%, el segundo lugar los budistas con un 35% y los católicos con un 18% el tercer lugar, en el 2015, quiero decir. Ahora, con esto hay una dimensión que se vincula claramente con la situación del colectivo LGBTQ+ en Corea del Sur. Sobre todo han sido grupos protestantes los que han avanzado una agenda de resistencia frente a cualquier posición legislativa de adoptar una ley antidiscriminación en Corea del Sur, que proteja también a las minorías sexuales, ¿no? Ha habido protestas no solamente frente a esto, sino también frente a las manifestaciones por parte de activistas LGBTQ+ en Corea del Sur, quienes han decidido, como ya comentaré más adelante, llevar a cabo ciertas marchas, ¿no? En Seúl y en otras ciudades dentro del estado surcoreano, pero que justamente han estado siendo combatidas, para decirlo de alguna manera, o resistida por parte de estos grupos conservadores. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente lo religioso parece estar marcando una pauta también trascendente para la perspectiva social, por un lado, sobre la inclusión de los integrantes de este colectivo, pero también porque incide a nivel político. Hoy en día en la Asamblea Nacional, una de las razones también por qué no avanza esta ley de antidiscriminación es porque hay un porcentaje significativo, aproximadamente el 50%, eh, de personas que representan a partidos conservadores y que por tanto no posibilitan el avance de esta agenda de derechos humanos, vamos a ponerlo así, a nivel jurídico, a nivel normativo. Ahora, más específicamente, ¿qué encontramos digamos, los retos más relevantes al menos desde mi perspectiva, que enfrentan hoy en día los integrantes de este colectivo? En un primer momento, una situación sistemática, constante de discriminación que se da en los ámbitos familiares, en los ámbitos laborales, en el propio ámbito político y en procesos institucionales. O sea, cosas como, por ejemplo, mujeres trans que tienen dificultad cuando llevan a cabo procesos bancarios, ¿no? Cosas de este tipo que son absurdas, son tan sencillas. Suelen ser muy complicadas de repente para las mujeres trans o las personas que se identifican como trans. O, por ejemplo, el tipo de trabajo al que pueden acceder, ¿no? Por lo general, las personas trans en particular, que es lo que estaba mencionando, a nivel ocupacional están en Corea del Sur trabajando en cuestiones de servicios, ¿no? Como cafés y restaurantes. Una cosa muy interesante al hablar de discriminación desde este nivel es algo que surgió durante los primeros años de la pandemia, donde claramente sabemos que se perdieron trabajos vinculados con los servicios, ¿no? Por los encierros que hubo sistemáticos. Bueno, pues parte justamente de la comunidad más afectada fueron las personas trans que estaban vinculadas justamente con este tipo de trabajo. De cualquier manera, hay también, aparte de esta discriminación, un gran costo social por hacer esto que se llama salir del closet, ¿no? Es una categoría así muy occidental, ¿no? Pero que tiene que ver justamente con revelar a nivel público, asumir una identidad, orientación sexual distinta, ¿no? Y a lo que voy con el costo social es que todavía los coreanos pueden recibir rechazo de la familia por esto, ¿no? Pueden ser también despedidos de su propio trabajo si es que esto se llega a saber, ¿no? No hay una certidumbre, digamos, si esto llega a acontecer, y por tanto tienen que cuidar mucho la forma en la que se expresa públicamente en Corea del Sur también estas orientaciones o identidades de género distintas. Aunque hay espacios, que también lo mencionaré ahora, donde ya hay cierta seguridad para los colectivos, sigue siendo más bien una excepción, ¿no?
Por supuesto, hay otros elementos que podríamos mencionar, como por ejemplo la representación limitada, que con ello no me refiero solamente a representación política, o sea, es decir, los derechos político-electorales del colectivo LGBTQ+ en Corea del Sur va avanzando de manera muy lenta, ¿no? O sea, no es que haya, digamos, representantes que vayan defendiendo esa agenda a nivel político, porque no se han generado espacios propicios para ello, pero también hay una dimensión mediática de esa representación limitada, ¿no? O sea, mientras cada vez que esto a lo mejor les resuena a ustedes, observamos más en series coreanas que se representan a través de Netflix u otros espacios, las temáticas, ¿no? Sobre el colectivo LGBTQ+ se hacen muy presentes. A nivel interno en Corea del Sur, todavía la atención sobre noticias que tengan que ver con la comunidad LGBTQ+ son parte de un estigma, o más bien están ausentes prácticamente, ¿no? No se presentan como un problema. Yo lo veo ahí como una disonancia también en este sentido. Ahora, si vamos a escenarios más graves, podemos encontrar que integrantes de este colectivo han registrado también importantes tasas de suicidio, ¿no? Justamente eso se ha dado en el caso de diversas mujeres trans, pero no solamente mujeres trans. En general, el suicidio por la imposibilidad de tener esta aceptación social es un tema que pesa mucho aún en la salud emocional, la salud mental de los integrantes de este colectivo. Justamente recientemente hubo un par de situaciones que se hicieron mediáticas acerca del fallecimiento de dos personas trans, una que antes estaba en el servicio militar coreano y que después de su reasignación de género prácticamente la eliminaron del servicio militar coreano por considerarla incapaz de llevar a cabo funciones dentro del servicio militar, y otra activista de temas políticos, ¿no? Todavía está como resolviéndose el asunto sobre su muerte, pero hay indicaciones justamente de una presión social muy fuerte alrededor de las vidas de estas personas, que claramente pudieron haber tenido implicaciones también para llegar justamente a la muerte. Y finalmente, otro elemento que ya habíamos mencionado, pero me parece vital, también como uno de los obstáculos en Corea del Sur, es justo la falta de protección jurídica. Ya mencionamos que ha habido compromisos que se firmaron internacionalmente. Ahora, a nivel interno, tenemos un registro que desde el año 2000 ha habido una intención de promover desde el gobierno de Roh Moo-hyun la ley de antidiscriminación en Corea del Sur, pero no ha podido avanzar esta iniciativa justamente por la presión de los grupos conservadores y religiosos en el caso surcoreano. El último intento, justamente por promover esta ley, fue en junio del 2020, uno de los últimos, por la representante Yang, justamente una mujer que ha optado por avanzar la agenda de género, que se considera feminista justamente desde la Asamblea Nacional, y finalmente esto no tuvo tampoco repercusión, pues consideraban, ¿no?, los integrantes de la Asamblea Nacional que no era un momento adecuado para avanzar con esta agenda. Bueno, con esto en mente lo que tenemos es un panorama donde claramente hay retos fundamentales, los cuales tienen que afrontar los integrantes de esta comunidad y frente a los cuales también ha habido respuestas, ¿no? Que son estas diversas formas de activismo que yo considero importantes, vitales, tomar en consideración para nuestra discusión. Eh, Habría que decir que desde la década de los 70 al menos, tenemos registros de que ha habido expresiones de activismo organizadas en red, en el caso de Corea del Sur, y por parte de diferentes integrantes del colectivo LGBTIQ+. Para citar un ejemplo, ¿no? En la década de 1970 se creó la Asociación de Mujeres Conductoras de Taxis, que era justamente una asociación de mujeres lesbianas en Corea del Sur, que había creado esta iniciativa para avanzar un apoyo financiero y un apoyo también comunitario, ¿no? Entre mujeres lesbianas en particular. Sin embargo, se disolvió muy pronto porque consideraron que tenía como una imagen muy negativa esta asociación y que más bien estaba afectando sus vidas personales, ¿no? Lo mismo sucedió, una historia similar, con una comunidad que se estableció en 1980 llamada la comunidad de Itaewon, que estaba integrada, igual una organización integrada por gays y lesbianas en particular,
que empezaban a defender derechos políticos y sociales por parte de este colectivo. Sin embargo, como ustedes ubicarán, la pandemia en ese momento del VIH-Sida empezaba a emerger en la década de los 80. Entonces, rápidamente, en Corea del Sur se vinculó a la comunidad LGBTQ+, con el tema del VIH-Sida. Entonces, eso hizo que se retrajeran muchas iniciativas de movimientos políticos que temían justamente repercusiones mayores al ser asociados con esta pandemia, ¿no? Un investigador que se llama Jong-Sik Bong apunta que justo por esto es que no encontramos, sino más claramente desde la década de los 90 hacia adelante, movimientos en pro de los derechos LGBTQ+, más consistentes, más sistemáticos y más duraderos. En ese sentido, algo que también él señala es que hoy en día a esos movimientos se le ha anclado la agenda de los derechos humanos, o sea, como por parte de los discursos de los propios activistas en Corea del Sur. Y esto es importante porque justamente desde el gobierno surcoreano sí que se ha trabajado sobre las minorías. Se habla, por ejemplo, de los refugiados norcoreanos como una minoría que ha atendido el gobierno. Se habla, por ejemplo, de las libertades políticas, de la igualdad de género, hasta cierto punto de la diáspora coreana, de migrantes trabajadores, pero el tema de la disidencia sexual como minoría está todavía tras bambalinas, ¿no? Pero bueno, frente a eso, la propia comunidad ha llevado a cabo cierto agenciamiento en donde observamos estos activismos a los que me voy a referir. En primer lugar, hay uno vinculado con la idea de la noche, ¿no? La noche para el colectivo LGBTIQ+ ha sido señal de resistencia. Seguramente ustedes ubicarán la zona de Itaewon, que es probablemente la más conocida como una de las más multiculturales dentro de la propia Seúl, la capital de Corea del Sur, pero que empezó a hacerse famosa justamente por los eventos internacionales que hubo en la década de los 80, ¿no? Los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos fueron un punto de partida importante para hacer popular la zona de Itaewon. Y es desde entonces también que empezaron gradualmente a hacerse más visibles espacios como la llamada Omo Hill, en la cual se ubicaron en el espacio de Itaewon algunos bares, karaokes y otro tipo de lugares, digamos, de convivencia para integrantes de este colectivo. Es interesante, más en un contexto contemporáneo, observar cómo convive, digamos, parte de la comunidad LGBTQ+, coreana y extranjera, cabe mencionar, con otras comunidades étnicas que se ubican también en la zona de Itaewon. Bueno, a la par de este espacio ha habido otros, probablemente este de Jongno-samga, que también se encuentra en Corea del Sur, es el que ha tenido, aunque quizá no es tan popular o conocido, mucho mayor relevancia para la historia del movimiento LGBTIQ+ en Corea del Sur, ¿no? Inclusive hay datos que justo desde el siglo XX empiezan en esta zona a surgir ciertas agrupaciones, ciertos movimientos que resultan importantes para, digamos, para el avance de este activismo. Sin embargo, Jongno-samga hoy en día pues se ha reconfigurado de tal suerte que es posible observar un número importante, aproximadamente 100 espacios de convivencia LGBTQ+, en donde se pueden observar pues distintas generaciones, ¿no? Que conviven en estos espacios, también distintas identidades, ¿no? Y distintos grupos dentro de la propia comunidad LGBTIQ+. Es un espacio que también se empieza a convertir en un referente para la noche en Seúl en general, pero en donde todavía se considera hay espacios seguros hasta cierto punto para integrantes de la comunidad LGBTQ+ en Corea del Sur. Esto, digo, lo menciono porque me parece que la noche sigue y seguirá siendo un punto relevante para la expresiones de libertad por integrantes de este colectivo y espacios también de convivencia y de socialización, desde donde pueden surgir también proyectos que se vinculan con el activismo más político. Hay otros referentes que podría mencionar, como el tema de la marcha surcoreana, el llamado hoy en día el Festival de Cultura Queer de Seúl, antes tenía otro nombre, también considerado como el Pride de Seúl,
que empieza a llevarse a cabo en el año 2000, ¿no? Y que me parece es uno de los espacios de activismo más importantes porque consiste, como ustedes seguramente lo intuirán, en apropiarse del espacio público para establecer ciertas demandas del colectivo, ¿no? En un primer momento, o desde un primer momento, participaron en él figuras de la industria cultural coreana, ¿no? Como el director Lee Sung-hil, quien es un director coreano reconocido, importante, por haber creado varios de los clásicos, de las clásicas películas coreanas vinculadas con esta temática en particular. Aunque era muy pequeño, digamos, esta marcha de Seúl en la década el inicio de la década de los 2000 con cerca de 50 personas participando. Ya hacia el 2019, que fue la última ocasión antes del 2022 que se llevó a cabo en físico, antes de la pandemia, había más o menos 150,000 personas participando, ¿no? Y con una dimensión mucho más internacional. Obviamente con la pandemia cambió un poco esta forma de interacción. Hubo en el 2020 una presencia en línea de esta marcha. Eventualmente en el 2022 se ha retomado, además de este proyecto, justamente de la marcha se ha retomado otro proyecto que es la creación de un festival de cine queer en Seúl, que me parece también es otra manera de ir avanzando esta agenda desde los terrenos audiovisuales. Otros elementos más, como el Seoul Drag Parade, que es una asociación que se creó en el 2018, particularmente fundado por un ciudadano británico, Alisa Hur y Hurricane Kimchi, quien es uno de los activistas más importantes en Corea del Sur, ha sido un referente fundamental también para avanzar la llamada escena drag, ¿no? En el caso de Corea del Sur y avanzar la discusión de los derechos humanos y la cultura como dos elementos que al menos esta organización ha preocupado llevar a cabo o tomar en cuenta para sus propios propósitos. A ver, algunos otros elementos que puedo compartirles es también la dimensión del cine. Justamente me tocó en Corea del Sur estar hacia el 2009 y tuve la oportunidad de asistir a un festival en donde se presentó este documental The Time of Our Lives, que habla en particular de la primera política surcoreana, Choi Hyun-suk, en salir del closet públicamente para contender para un puesto en la Asamblea Nacional, ¿no? Uno veía claramente en el documental, digamos, la ausencia de miradas o de reconocimiento por parte de sus colegas competidores políticos, haciéndola claramente menos o considerándola poco relevante, pero al mismo tiempo podría ver uno la agencia que ella tenía para relacionarse, digamos, en la sociedad surcoreana e intentar cambiar el discurso y la presencia del colectivo a nivel político. Es un documental que ha tenido una gran proyección internacional, sobre todo se presentó en Nueva York en algún momento y ha sido invitado a presentarse en festivales de cine sobre derechos humanos, ¿no? Por eso digo, el tema de los derechos humanos resulta tan importante en este contexto. Justamente el festival al que me refiero, que es en el que se presentó este documental, es el Festival Internacional de Cine de la Mujer en Seúl, que fue creado en 1997 y que ya tiene 24 ediciones, con la que se va a llevar a cabo en el 2022, que asimismo se considera, ¿no?, el festival más grande de cine por mujeres a nivel internacional, y en donde claramente se avanza también la igualdad de género desde la industria del cine, y se establece una sección para hablar de la disidencia sexual desde el 2007 en este apartado del Queer Rainbow, en donde se abre justamente el espacio para que mujeres que se identifican con la disidencia sexual o documentales o películas que tratan estos temas sean incluidos, ¿no? Me parece que esta es otra forma también de avanzar un activismo desde un terreno comunicativo mucho más contemporáneo y mucho más adaptado al lenguaje visual de nuestros tiempos. Por supuesto, hay otros elementos como el performance, que es el último al que me quiero referir, que se han vuelto vitales en Corea del Sur. Aquí voy a quitar el volumen nada más para que vean las imágenes. Él es Hee Si-yang, justamente el activista artista que ya les comentaba, quien en este contexto fue invitado justo a una protesta hacia finales del 2021, diciembre del 2021,
justamente en el marco de la discusión sobre la adopción de una ley de antidiscriminación, perdón, en Corea del Sur. Con esto vemos justamente que hay una conciencia como parte del activismo, del performance, por parte de He Ziyang, de la dimensión política, digamos, o de la importancia de discutir también desde lo cultural la situación política y social que atraviesa el colectivo LGBTIQ+ en Corea del Sur, y la disposición entonces a tejer una red no solamente local, como lo que observan ahora, ¿no? La protesta en donde hay diversos activistas de diferentes grupos surcoreanos, sino también internacional o transnacional, ¿no? Particularmente He Ziyang ha tenido contacto con integrantes de la diáspora coreana queer, vamos a ponerlo así, en Estados Unidos y otras partes del mundo, desde los que ha avanzado algunos proyectos de cooperación donde el performance y otro tipo también de proyectos culturales tienen relevancia, ¿no? Como por ejemplo, estos diseños, estas imágenes que él de manera muy contundente ha creado para hablar de las temáticas que le preocupan y sobre los derechos humanos en Corea del Sur. Ustedes ven ahí una crítica contundente a la religión, o sea, las religiones en Corea del Sur, una discusión también sobre el proceso de militarización dentro de la sociedad surcoreana, y también un mensaje que piensa lo tradicional coreano de una manera distinta, de una manera más crítica y de una manera mucho más abierta. Un poco para redondear esta discusión, a mí me parece entonces que hay un posible futuro del cual podemos estar hablando, un futuro que yo observo donde va a continuar la discriminación de los sujetos LGBTQ+, con base en los obstáculos que ya he mencionado, un activismo constante mientras no existe una ley antidiscriminación, que lo que yo contemplo que es que va a ser un activismo que va a ir tomando una connotación mucho más transnacional, justamente por el propio perfil de los activistas. Una noche surcoreana que va a ser muy importante justamente en este proceso de activismo, pero también de internacionalización del activismo, y que va a generar también una mediatización mayor de la noche surcoreana, como lo que sucedió, por ejemplo, ustedes lo recordarán, con integrantes de la comunidad, del colectivo que estaban en, en algunos espacios nocturnos en Seúl, y que fueron de alguna forma catalogados como iniciadores de un nuevo brote, de una nueva ola en Corea del Sur, ¿no? Por haber atendido, digamos, de manera numerosa centros de entretenimiento LGBT durante la pandemia. Va a haber también, me parece, una incorporación de temáticas LGBTQ+ en la cultura popular, que esto ya está sucediendo. De hecho, estoy justamente trabajando con un colega en un artículo que habla sobre este tema, ¿no? Cómo el tema LGBTQ+ se incorpora a la cultura popular para hacerlo un elemento mucho más exportable, ¿no? De alguna forma más atractivo para ciertos mercados de consumo. Y finalmente se va a generar, me parece, y se está generando ya, una cultura coreana, así entre comillas, con una perspectiva crítica, ¿no? Crítica del binarismo, crítica de la dimensión patrilineal y crítica también del status quo dominado, insisto, por una política marcada, muy marcada todavía, por los movimientos conservadores en Corea del Sur. Me parece que me he extendido mucho, Pilar, pero voy a dejar aquí mejor Eh, la presentación por si es que hubiera alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación y nos estamos bien con el tiempo. Si quieren preguntar pueden ir poniendo las consultas en el chat y yo se las voy a leer al profesor, o directamente pueden levantar la mano. Mientras tanto te voy leyendo que aquí ya nos dejaron una consulta, Rodrigo desde Chile, que bueno, te agradece tu excelente presentación y tiene algunos problemas de audio y por eso comparte su consulta, que es si tendrías información para contar respecto a la diáspora coreana queer en Latinoamérica, bueno, excluyendo Estados Unidos claramente porque es Latinoamérica. Y creo que hay otra consulta. Bueno, no, hay varias felicitaciones, así que te dejo si quisieras eh, contestarle y después seguimos. Sí, este es un tema muy importante. Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta, por tu comentario. Es un tema muy importante que, diría ante todo, es una agenda pendiente, ¿no?
La verdad es que a nivel académico no hay una investigación, eh, digamos, tan profunda sobre el tema de la diáspora coreana queer en Latinoamérica. Yo he encontrado en mis propias investigaciones algunos hallazgos. La cosa es lo siguiente. Como ya les mencionaba, hay un costo social muy importante al salir del closet, ¿no? Y eso aplica también en el ámbito de la diáspora. Por lo general, para las diásporas coreanas en el mundo, esta visión, digamos, de los valores tradicionales es un tema importante, ¿no? Aunque cambia, por supuesto, dependiendo de las generaciones de las cuales hablemos. Me parece que en ese sentido no es que no haya una diáspora coreana queer en Latinoamérica, porque yo personalmente conozco integrantes de esa diáspora, pero que no están en público, digamos, asumiendo esa identidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Si ustedes observan justamente los procesos constitutivos de las diásporas coreanas en el mundo, observarán que parte importante de ese proceso de integración diaspórica tiene que ver con forjar un sentido de identidad compartida, ¿no? Y en ese sentido, optar por hacer explícita una identidad que se presenta, eh, digamos, al menos como disidente, ¿no? O diferente a la expectativa de la comunidad, pues de entrada ya implica un costo social importante, ¿no? Sin embargo, lo que sí he notado, y creo que me parece relevante, es lo que podría mencionar Rodrigo, es que ha habido migraciones por parte de la diáspora coreana en América Latina a otros espacios donde este tema ha avanzado relativamente, ¿no? ¿A qué me refiero en particular? Yo he encontrado que hay migración de diáspora en América del Sur que trabaja temas culturales, por ejemplo, que ha ido hacia Estados Unidos. Y en Estados Unidos es que hay avanzado proyectos justamente donde más explícitamente se conectan sus inquietudes profesionales y personales con el tema, digamos, de esta apertura, de la disidencia sexual, etcétera. Pero ha sido porque en Estados Unidos en particular, y por eso sí tengo que hablar de ello, se han generado espacios ya donde la comunidad diaspórica sí puede hablar de estos temas. O sea, por ejemplo, Nueva York es claramente uno, uno de estos espacios donde ha sido posible crear una cierta comunidad. Ahí es donde de hecho se creó una primera conferencia sobre integrantes de la disidencia sexual que sucedió hace un par de años, ¿no? Por primera vez. Pero en América Latina no hay algo tan explícito como esto. Me parece, Rodrigo, que más bien aquí mi invitación sería quizá que tratemos de abrir las puertas para acercarnos a, digamos, a estas comunidades diaspóricas y de alguna forma empezar a eh, avanzar la propia agenda de investigación que, insisto, pues está en ciernes. Me parece que es un campo todavía poco o casi nada explorado. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Por lo que no se conoce de Argentina, ahí siguiendo un poco la línea de Eduardo, que es muy cierto, realmente no es un campo estudiado. Y pensaba en voz alta también que la diáspora coreana en Latinoamérica tiene poca incidencia también en otros activismos políticos, que a veces la diáspora en Estados Unidos es muy fuerte, muy activa en otros temas. Y bueno, desde acá no es que se conoce, pero como bien dice Eduardo, también a veces hace mucho ya que no se ha vuelto a estudiar otros temas de la comunidad, ¿no? Que es dinámica, con nuevas generaciones y tampoco se conoce. Te leo más preguntas. Sí. Te pregunta acá otra, Pilar. Es esa cultura exportable que sería, por ejemplo, el auge de la serie BL y programas como Mary Queer y His Man, a pesar de los problemas y protestas con el desfile del orgullo gay este año, como siempre, parece que se han puesto de moda este tipo de dramas y programas. Y no sé si querés que siga, el Rocío te pregunta, bueno, se excusa también Rocío porque no le funciona el micrófono bien, te agradece lo interesante de la charla y en las preguntas más que nada se vincula, eh, nada, si se vinculan y qué redes se tejen entre los feminismos y los movimientos LGBTI
LGTBQ+, en Corea. Pienso que acá hablamos, por ejemplo, de transfeminismo. Me gustaría saber si hay procesos o cuestiones que capaz se parezcan en este sentido a Corea. Bueno, dejo ahí para que no se acumulen más. Sí, por supuesto. Sobre lo primero, yo creo que es bien interesante ver cómo la industria cultural coreana está atenta a las tendencias, ¿no? No solamente del mercado, sino sociales, ¿no? Finalmente, las identidades también pueden generar ciertas formas de consumo, ¿cierto? O el consumo puede fortalecer cierto tipo de identidades también. En esa medida, me parece que el discurso de lo queer, o sea, que tiene muchos niveles de reflexión, tiene una dimensión que está marcada con una intención de mostrar una identidad progresista, ¿no? Y entonces, en ese entendido, hay parte del discurso exportable, que es al que me refiero, que va, que va para una audiencia que justamente se considera en estos términos como una audiencia progresista, que defiende las buenas causas, ¿no? Que le da el checklist para decir, ya soy un buen ciudadano, ya estoy comprometido con las causas sociales, etc., etc. Para ese público en particular, me parece que funciona bien este discurso más exportable, ¿no? Obviamente, aquí podríamos hablar de diferentes formas de apropiación de ese tipo de contenido exportable. No quiere decir per se que todo el mundo lo va a recibir de la misma manera. Probablemente, eso no lo sé, ¿no? Puede ser una línea de investigación. Probablemente hay comunidades LGBTQ más en la América Latina que observan en ese discurso de inclusión, de diversidad en la industria cultural coreana, una forma de autoconocimiento, de reivindicación de sus propias causas, ¿no? O sea, es una posibilidad. Ahora, sí que existe un vínculo, por supuesto, entre el movimiento LGBTQ+ y los feminismos en Corea del Sur. Pero como sucede en América Latina, no todos los feminismos o movimientos de mujeres son iguales, ¿no? Exactamente. Inclusive hay unos que no se consideran feministas per se, ¿no? Eh, Hay algunos grupos, sí, mucho más conservadores en Corea del Sur, dentro, quiero decir, una visión conservadora o más cerrada, más que conservadora, quiero decir, más cerrada del feminismo, donde la visión es claramente una perspectiva biológica, quiero decir, ¿no? O sea, la idea de la mujer desde la dimensión biológica. Pero aquellos otros, digamos, elementos donde se empieza a ver la colaboración de los movimientos con más interseccionalidad, que sí lo existen en Corea del Sur, justamente es en donde se observa este diálogo con la comunidad LGBTIQ+. Lo cierto es que me parece que a nivel público, o sea, todavía esas agendas están un poco distantes, ¿no? O sea, cuando se habla, por ejemplo, de las marchas que ya les mencionaba LGBTQ+, no necesariamente se habla de una colaboración con los feminismos, etcétera, ¿no? Se habla específicamente del movimiento LGBTQ+, o del movimiento queer en particular. Entonces, sí que hay elementos, me parece que todavía no están tan claros de esta conexión, pero hay diálogos que sí me parece que son importantes y que se reflejan, por ejemplo, sobre todo en los movimientos de mujeres, me parece, lesbianas en Corea del Sur, con ciertos tipos de feminismos. Me parece que, por ejemplo, el diálogo entre la comunidad trans y los feminismos es algo que avanza un poco más lento en ese sentido. Te voy a seguir leyendo, pero antes voy a hacerte una consulta yo que ahí quedó cuando hablabas del el carácter bueno, transnacional que quizás empieza a tener más este movimiento, este activismo. Si había habido alguna resonancia cuando fue la legalización del matrimonio igualitario en Taiwán, o si había conexiones con por ahí con grupos como de la región LGTBQ+, porque bueno, fue como una gran sorpresa quizás para la región, que como vos decís, también es un patrón que a veces se excede también a Corea, ¿no? Tenemos Japón, en otros países donde parecería no viable ni siquiera lo del matrimonio igualitario. Bueno, si había tenido alguna resonancia o ellos estaban involucrados con gente de otros países de la región, ¿no? Sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que eh, si bien hay cierto diálogo entre los activistas asiáticos, me parece que en ese caso el efecto más claro fue la búsqueda de los ciudadanos coreanos de optar en algunos casos por buscar vías legales
para, digamos, obtener ciertos reconocimientos de su vida en pareja, ¿no? Hay un caso que se hizo muy famoso justamente, a ver si logro identificar el nombre con rapidez, pero bueno, de una persona que registró para el seguro médico justamente a su esposo y, y se aceptó, o sea, le aceptaron justamente la inscripción del esposo para el servicio médico, a pesar de que en Corea del Sur no había o no hay un reconocimiento de matrimonios de parejas del mismo sexo, ¿no? Pero después, ese tema en particular se popularizó tanto que hubo una resolución de un juez donde justamente dijo esto, que no había un precedente legal para que esto pudiera tomar lugar porque en Corea del Sur no se reconoce el asunto, ¿no? Entonces se vino abajo. Esto que intentaba hacer me parece un activismo que respondía de alguna manera a los cambios en otros espacios como Taiwán. O sea, lo que voy con eso es, me parece que más que haber colaborado con ellos directamente, o sea, el efecto Taiwán, digamos, llevó a esta búsqueda de alternativas legales para cambiar el status quo en Corea del Sur. Sin embargo, hasta ahora los intentos pues no han sido fructíferos y más bien a nivel legal se han ido retrasando, ¿no? Estos Claro. avances. Te leo, Soledad dice, bueno, que te pregunta si existen películas que ella al principio no tenía buena conexión, entonces no sabe si ya lo mencionaste, si existen películas o documentales que hablen sobre el movimiento LGTBQ+, en Corea y qué podrías recomendar. Y bueno, hiciste una recomendación en realidad cuando empezó y ahora te dejo contestar y te leo la segunda desde Perú. Valeria te pregunta, quería saber desde tu análisis si la posible homofobia o falta de representación, conservadurismo en Corea se debe a lo religioso, porque había investigado en casos como China, donde prima más lo cultural, en el sentido que tener descendencia y pasar el apellido sigue siendo como un dato, algo muy importante. Bueno, te dejo esas dos y después leo otras que... Súper interesante. Bueno, sobre lo primero, yo creo que una de las personas que tiene, más allá de documentales, digamos, que comunique información directa del acontecimiento sobre el colectivo LGBTQ+ en Corea del Sur, es justamente Hee Yang, ¿no? O Hurricane Kimchi, que ya les mencionaba. Él es una persona que produce conocimiento en coreano y en inglés sobre muchos temas que tienen que ver con la situación, el activismo, la cuestión política, etcétera, en el caso de Corea del Sur. Y de las que más reconoce justamente que falta hablar sobre el asunto, ¿no? La primera cosa que diría. Eh, justo ya les mencionaba hacia el principio de la presentación la participación de un cineasta como parte del inicio de la marcha en Seúl, el director Lee Sung-hil. Él tiene justamente una serie de películas que a mí me parecen, pues, digamos, básicas. Aquí les anoto el nombre también, para poder hablar sobre el asunto. Justamente una de esas películas tiene que ver con la idea de la noche, ¿no? Que ya les mencionaba. Eh, a ver si se las encuentro ahora mismo. Pero bueno, el caso es que desde este lugar, yo creo que en el activismo también, desde este tipo de directores, sí que podemos observar White Knight, se llama, una de ellas, y la otra se llama Night Flight, que justamente insisten en el tema de la noche como un recurso importante, ¿no? Para hablar de la resistencia. Creo que este puede ser un punto de partida eh, para poder avanzar, digamos, sobre estas discusiones. Me parece que hoy hay una oferta también bastante grande de alternativas que tienen para ver, digamos, películas con este contenido. Hay muchas series también actuales que justamente les decía, tienen guiños a estas temáticas, pero me parece que partir de este cineasta en particular es una buena forma de concebir justamente cómo en lo político hay también, como en la agenda del activismo político, hay también un reflejo, ¿no? De la manera en que la industria cultural puede dialogar con este tipo de preocupaciones. Y la otra pregunta que me hacían sobre los factores que pueden determinar ajá, la, la cuestión identitaria, ¿me escuchan aún? Ah, creo que por ahí.
quizá yo perdí a Pilar, pero bueno, sobre esta cuestión decirles que la dimensión religiosa es bastante importante y relevante, ¿no? Aquí traigo a colación una investigación que empecé a hacer hace algunos años con personas homosexuales en particular que habían estado en el servicio militar, ¿no? Porque todo indicaba en las investigaciones que el servicio militar era parte de los elementos que construían una masculinidad hegemónica en estos sujetos, en todos los hombres surcoreanos. Los ayudaba a ser hombres y buenos hombres que podían defender a la nación. Y lo que yo me encontré es que el servicio militar, para las personas homosexuales al menos que yo entrevisté, era irrelevante, o sea, en ese proceso de constitución de una masculinidad hegemónica. Su mayor preocupación estaba vinculada con el papel que llevaban a cabo, digamos, ellos como integrantes de sus familias y las ideas religiosas que tenían sus madres, sus padres, etcétera. O sea, esa dimensión de lo familiar atravesada por los valores tradicionales y por las creencias religiosas era un factor primordial para considerar justamente el mantenimiento, ¿no? De cierto tipo de masculinidades e identidades hegemónicas y también de una homofobia internalizada, ¿no? Porque algo que yo noté en algunos casos es justo que ese proceso al interior de las familias tenía como consecuencia una autorrestricción y una autoconcepción de sí mismo crítica. O sea, los ponía a los sujetos en constantes dilemas, ¿no? Sobre quiénes eran, sobre si eran buenos sujetos, buenas personas, los hacía entrar en crisis, ¿no? Entonces, sí que tiene una repercusión, no solamente este tipo de cuestiones para la homofobia, sino también para procesos de homofobia internalizada. Eso me parece crítico, pero sí, ahí está. Vamos, sigo con las preguntas. Bueno, voy a leer las últimas, así no te robamos tanto tiempo. Rocío te pregunta, en los últimos años los activistas GORDE y por la diversidad corporal han ido creciendo en representación y visibilidad y gran parte del crecimiento de esa lucha ha estado relacionado con los vínculos con los movimientos trans y queer. ¿Se sabe cuál es la relación entre estos movimientos en Corea, si es que existen? Porque en términos de representación y visibilidad de otras corporalidades me parece súper potente y más en un país como Corea que al igual que Argentina tiene altas tasas de personas con TCA. Bueno, ahí te agradeces, muy importante eso que mencionas de la perspectiva interseccional frente a los discursos biologicistas. Y mientras vas pensando, no te dejo pensar mucho porque te voy a leer otra pregunta, te preguntan, te agradecen la presentación y querían consultar sobre qué diferencias hay entre situación de los hombres homosexuales y las mujeres homosexuales en Corea del Sur, ya que generalmente las mujeres lesbianas son más invisibilizadas y esto también, eh, se me parece, son más invisibilizadas y esto también puede tomar un papel importante dentro del movimiento feminista, ¿no? Como si pareciera que fuera un patrón, ¿no? En el mundo siempre se visibilizó primero la homosexualidad masculina y después las mujeres en esa lucha. Bueno, ahí te dejo estas dos grandes discusiones. Híjole, pues bueno, ambas me lanzan dos preguntas importantes que yo creo que más bien yo les invitaría a sumarse para investigar estos temas. Pero bueno, de lo que yo sé, les puedo comentar en el caso de lo primero. Híjole, si ustedes observan, digamos, a los activistas más reconocidos, a los activistas más reconocidos en el escenario surcoreano, visibles para los medios y a nivel internacional, cumplen más bien también con una corporalidad que yo podría decir es hegemónica, ¿no? O sea, que no necesariamente pasa por esta visión de las diversidades corporales como una temática primordial, ¿no? Sin embargo, algo que sí observo es que hay un activismo en donde a lo mejor esta agenda está implícita, eh, que tiene una dimensión también con esta otra preocupación digamos, de dimensión transnacional.
¿A qué me refiero con ellos? A ver, en Corea del Sur hay una red de activistas coreanos e internacionales que está gestándose. Ya por ahí les mencionaba el caso de personas de Reino Unido que están participando desde esta red. Sahur es uno de ellos. También está Rafael Rashid, que se ha vuelto un activista muy importante, que viene de Reino Unido. También hay una activista de origen chicano, que ella sí, por eso lo recupero, sí que representa el tema de las corporalidades en su máxima expresión, ¿no? O sea, ella justamente asume esta idea de la diversidad de corporalidades como un asunto que en su propio drag, en su propio performance proyecta, ¿no? Pero es justamente desde esa dimensión más transnacional, intercultural, si se quiere, y podría ser también interseccional, que veo que cabe esta agenda, ¿no? O sea, yo no la he reconocido, no me atrevería a decir que no existe para nada en lo absoluto, pero al menos yo no la he reconocido en los activistas más visibles como una de las agendas primordiales, ¿no? Creo que el tema de los derechos políticos y sociales sigue siendo, y económico sigue siendo un asunto en donde hay mucho más, o a donde hay mucho más referencia, ¿no? Eh, y en la segunda cuestión, no, definitivamente, hay una gran diferencia entre hombres, entre homosexuales y lesbianas, desde el tratamiento a nivel académico hasta la situación a nivel social, ¿no? Lo cierto es que al menos las historias que yo he consultado de la historia del movimiento LGBTQ+, se centran en la historia del movimiento homosexual, ¿no? O sea, por ahí eh, y quizá a mí me ha hecho falta, eso puede ser más como una cuestión mía de mi propio enfoque o mi propio sesgo. Yo no he revisado una historia del movimiento desde la visión lesbiana, ¿no? Desconozco si se ha construido tal cosa, pero ahora que lo mencionan, pues puede ser algo que habrá que identificar, habrá que buscar. Lo que sí puedo reconocer es que ha habido una presencia quizá poco eh, referida en, a nivel académico en la participación política justamente de las mujeres, de las mujeres lesbianas en Corea del Sur, quienes son las primeras, como ya lo mencionaba, que han llegado inclusive a visibilizarse en ese sentido, mostrando, ¿no?, que hay una conciencia también de una participación eh, sociopolítica como un elemento que puede contribuir al cambio social. Pero yo creo que aún definitivamente aún falta por reconocer más el papel de las mujeres lesbianas en Corea del Sur y en este movimiento. Ahora creo que a nivel social, inclusive los espacios seguros para las mujeres lesbianas son menos, ¿no?, que los espacios para homosexuales. En estas dos áreas que yo les mencionaba, Jongno-Samga y también Itaewon, particularmente Omohil, lo que ustedes van, o sea, el tipo de población que van a ver, sobre todo son homosexuales, ¿no?, locales y extranjeros, y mujeres trans, pero no es tan común observar a mujeres lesbianas, ¿no?, como públicamente en estos espacios mostrando ciertos afectos. Eso sin duda es un tema relevante, ¿no? Que nos hace ver que aquí también se cumple esta idea de que se encuentran pues todavía aún más dentro de los márgenes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, por la temática, aparte un desafío, porque te han preguntado han ampliado tu expertise, te han hecho preguntas desde lo político, desde el movimiento, desde los productos culturales. Bueno, a veces surgen estos temas y uno se espera que sea la persona experta casi en todas las variantes o incógnitas y líneas de investigación que se desprenden de lo que pusiste. Y bueno, la verdad que muy interesante también que está en la academia, quizás para los que estudiamos ya hace más tiempo o estudiamos en Corea, totalmente invisibilizado obviamente este tema. Claramente ha llegado ya de la mano de este fenómeno transnacional en términos de género y bueno, me alegro, ¿no? Porque como bien decís, claramente uno está viviendo, sentía esa invisibilización permanente, ¿no? Como
hasta que a uno no exacto. lo mandaban al reducto determinado en Itaewon o en Chongno, parece que nadie quería hablar de esos temas y bueno, es bueno saber que por lo menos han empezado a hablar, a discutir, a mostrarse. Eh, Así que bueno, muy interesante tu exposición y bueno, muchas gracias también por tu tiempo y a todos los que están presentes también muchas gracias por asistir. Al contrario, pues solamente quisiera decir muchas gracias a ustedes por las excelentes preguntas y yo espero que podamos continuar esta conversación en algún otro momento. Para mí será un placer también conocer si están investigando temas que se vinculan con este asunto. A lo mejor es tiempo de organizar por ahí algún tipo de evento mucho más amplio que tenga que ver con estas temáticas, ¿no? Y quizá lo podamos hacer con una dimensión así mucho más iberoamericana, como lo que representa este espacio de conversación que hoy tuvimos. Pero eso, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.